Volvemos con Esta casa no es hotel. Mira, en Twitter me voy a colgar un poco de tu fama. Ya desde esta tarde estaban la gente tuiteando acerca de, hacerte algunos tipos de preguntas como ¿cómo crees que se configura el escenario político después de esta alianza? Insisto, no es nueva y hay que recordar esto. Pero es abierta. Está más abierta, digamos. Pero lo interesante es que no solo se trata de que se han dado varios pasos, sino que estos sectores empresariales más ortodoxos, más liberales, digamos, han visto en el comportamiento del gobierno no solo una comprensión de sus necesidades, predisposición a apoyarlos y a negociar con ellos, sino señales categóricas que mucho de lo que comprometió el gobierno es papel mojado. Ejemplo, la ruptura de la alianza entre campesinos e indígenas. No los ha dejado inconmovibles, han visto ellos con bastante interés cómo este gobierno de discurso campesino ha sido el más abusivo, el más duro con los indígenas. No se les puede ir de la mente que en esta semana acabamos de cumplir lo que yo llamaría el segundo aniversario de la impunidad y el encubrimiento, cuando pasa el momento que se rompe de manera aparatosa el pacto social entre estos dos sectores y empieza a ahogarse la primera autonomía real del país, la autonomía indígena del Tigris. Esa es autonomía real, verdadera, profunda, más allá de la formalidad. Y en cambio esa es una autonomía social y queda la autonomía de la cárcel de Palmasola. La única autonomía, digamos, en las ciudades donde se hace absolutamente lo que se hizo con la masacre, y tenemos un gobierno que se comporta frente a esta matanza como una ONG. Lamenta el hecho, lo va a investigar, en fin, pero parece externo, un grupo de voluntarios, no sé, de Noruega de lejos. Entonces ocurren todos estos fenómenos y se va configurando el panorama, ya más allá de que si los empresarios, en fin, este es un esfuerzo, la publicidad de este acuerdo con Santa Cruz es un esfuerzo para decir que se va a pisar fuerte en Santa Cruz, que se va a intentar pisar fuerte en Santa Cruz. Debería ser cuidadoso el gobierno. El empresariado cruceño nunca entendió, por ejemplo, cuánto le debía a la nacionalización de Obando y Marcelo Quiroga a Santa Cruz cuando separa Santa Cruz. Y más que por la inversión pública, Santa Cruz le debe mucho a este proceso por el hecho de que el flujo de recursos, gracias a las regalías que recibe Santa Cruz, en fin, ha aumentado considerablemente por los pasos que dio el gobierno en materia de hidrocarburos, los nuevos tratos con las compañías. Entonces se está configurando un panorama donde, te recalco, el gobierno se va aproximando al polo conservador, tenemos una oposición bastante desconcertada, que todavía no acierta a ver tácticas creativas ante una situación donde parece que no se está jugando el gobierno. El próximo año, con todas las estadísticas que tenemos, con toda la intención de voto, no se juega el gobierno, se juega sobre todo la presencia en el Parlamento. Y es una oposición que no tiene imaginación en este momento. ¿Qué pasaría? Y tiene margen para hacer quiebres de cintura esta oposición, más allá de lo que diga el gobierno, en fin, porque esta palabra se ha aflojado mucho, la del gobierno. ¿Qué pasaría si, entendiendo esto, ninguno de los dirigentes de los partidos más conocidos va a la presidencia y busca un acuerdo con alguien que salió del MAS? Con alguien, por ejemplo, como ponte, la expresidenta de la Cámara de Diputados, o con Félix Pazzi, o no sé, siendo excesivamente imaginativo, con un soldado revolucionario que ahora combate al frente duramente como Alejandro Almaraz. Hay muchas de estas hipótesis que solo son hipótesis, pero tenemos una oposición hoy día que no alcanza a ver esto, pero lo que principalmente no alcanza a ver una parte considerable de la oposición es que no se va a poder avanzar, no se va a poder enfrentar al gobierno si no se asumen algunas de las cosas que han ocurrido en este proceso, como ocurrieron en el 52. Quizá la más importante,
es que aquí se ha quebrado, se ha denunciado la discriminación, la exclusión, y eso ha configurado un nuevo panorama. Gracias. Manuel, ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo se configura el escenario político? Antes, como para polemizar un poco, que estamos muy de acuerdo, hay tres breves puntualizaciones a tres cosas que dice Roger con las que no estoy del todo de acuerdo. Primero, digamos, lo dijo en la primera intervención y se me pasó, no creo que sea del todo justo decir que o habría que complementarlo, que es durante este gobierno cuando el capitalismo avanzó más, ¿no? Con toda la estructuración de una intermediación estatal fortalecida contra el olvido del Estado en los 90, que se ausentó de lo social, se ausentó de lo económico y todo quedó en pocas y grandes manos privadas. Yo creo que ahora, que desde luego no es que se ha frenado el capitalismo, pero el amortiguador institucional hace, digamos, que no sea muy válido decir que ahora avanza sin brida, porque esa es justo la característica del neoliberalismo, que el capitalismo avance sin brida. Luego, no dije eso, Manuel, no dije sin brida. Pero bueno, que avanzó más. Luego, más allá de la valoración y, digamos, de la reprobación de la intervención en Chaparina, tampoco es justo decir que este es el gobierno más duro con los indígenas. De hecho, tú al terminar tu anterior intervención te respondes de alguna manera cuando dices que ahora, como nunca, se denunció la discriminación y se denunciaron una serie de cosas. Entonces, con el olvido material y simbólico de los 80s y 90s, cuando los indígenas virtualmente no eran considerados ciudadanos, por supuesto eran sujetos de mayor violencia que ahora. Y tampoco estoy muy seguro si es necesariamente lo mismo ser un gobierno con un apego por lo institucional que un gobierno que se rinde y se vuelve muy conservador. Es verdad que hay matices, es verdad que la gestión institucional te puede volver, pero solamente te puede volver más conservador, no necesariamente. Por eso yo creo que una de las cosas más interesantes por ver es cuáles son las consecuencias políticas de ese pacto. Si realmente el MAS termina, digamos, en un giro muy pragmático, o de alguna manera es capaz todavía de tener cierta muñeca y seguir desplazando un poco las coordenadas hacia la izquierda. Coincido que cuando ya gobiernas hay más frenos, pero no sé si es, digamos, sinónimo exacto de ser ya el polo conservador. Lo que me preguntabas, bueno, le paso la pelota ya a Fabián para no seguir ocupando el tiempo. ¿Había un momento de fracción al interior de las élites cruceñas y el gobierno aprovecha ese espacio? A ver, yo creo que hoy ando con los aforismos conmigo, me los traje todos, los tengo todos en la cabeza. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Yo creo que aquella apuesta tan dura, tan violenta, con un discurso tan agresivo, tan violento y con unas acciones tan violentas, no exentas de racismo, que ha sido un componente importante en la oposición en Santa Cruz, en la dirigencia, lleva a otros pensamientos. O sea, ha habido gente en Santa Cruz en 2006, 2007, 2008 que hablando decía, nosotros no somos esto, nosotros no somos tres jóvenes en la plaza quemando una constitución y diciendo la constitución de este indio de mierda no va a entrar en Santa Cruz. Nosotros no somos esto cuando Rubén Costas dice, excelentísimo señor asesino. Yo he vivido en Santa Cruz más de 10 años, lo conozco, y ese no es el prototipo del Camba del cruceño. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Esto comenzó a calar hacia adentro y comenzó a generar una división donde buena gente, y me consta que apoyaba a la oposición, también comenzó a decir, nosotros no somos esto, nosotros no somos esta violencia, nosotros no somos los jóvenes de la Unión Juvenil moliendo a palos a un tipo porque cruzó la plaza con una camisa azul. Esto lo hemos visto todo el tiempo. Entonces, cuando sucede algo en lo cual estás inmiscuido y no es parte de tu naturaleza, primero podés aceptarlo. Cuando vos aceptás el liderazgo político de alguien, asumís que lo que dice es cierto. Y esto comenzó a desgastarse por una incomodidad humana de la gente de Santa Cruz, que así como mucha gente apoyó eso,
muchísima otra gente, y hoy vemos que fueron los más, decía, nosotros no somos esto, nosotros no somos este insulto, nosotros no somos estas muestras racistas permanentes. Y entonces esto fue como el agua en la montaña, comenzó a calar, a calar, a calar, a calar, y hoy hay una sensación de la cual yo puedo hasta permitirme dudar, de que todo se encamina hacia una cosa común. Yo concuerdo con lo que decía Roger recién, no es la primera vez que pasa esto. Han habido analistas, Remy Ferrer y demás, que comparan esto con algún momento del 52. Pero digo, todas estas heridas que se han creado, que fueron muy profundas durante mucho tiempo, son heridas que van a tener que ir cerrándose para que esta bisagra, que yo decía recién, que conforma este momento, pueda llegar a un final feliz y tengamos un país donde todo el mundo produzca, todo el mundo sea feliz. Yo quizá lo escuchaba a Roger y la respuesta de Manuel sobre lo bien que le ha ido al capitalismo, y recordaba al presidente diciendo no se puede administrar la miseria. Ahora, si me vas a decir que ser socialista es que seamos todos pobres, estamos jodidos, porque tampoco es cierto. Hay mucha gente, voy a poner un ejemplo muy cerquita, hay mucha gente de Bolivia que suele ir a Buenos Aires a vacacionar a Mar del Plata. Me consta, mucha gente amiga que me ha dicho, qué linda que es Mar del Plata. Mar del Plata es socialista hace 80 años. Como Francia lo es ahora. No. A la derecha, a la derecha. No. Mar del Plata ha sido socialista toda la vida. Toda la vida ha tenido gobiernos socialistas. ¿Qué ha hecho? Está bien, pero ese tipo de socialismo. Ha administrado su capital de forma que le ha permitido a toda la gente vivir bien. Entonces, este es un punto. Sí creo, cerrando, que hay heridas que se van a tener que cerrar, no en la dirigencia de Santa Cruz, en la gente de Santa Cruz. Roger, hablabas de, la falta de imaginación de la oposición en cuanto a la creación de un pacto que pueda llevar a un puerto opositor real, digamos, ¿no? Hemos visto que los pactos se han ido construyendo, no en Santa Cruz, como hubiera sido pues lo lógico de pensar, sino más bien, por ejemplo, en la Plaza Baroa, Samuel llamando a Loyola a sumarse a sus filas, Rubén Costas venir a La Paz para hacer un coqueteo con Luis Revilla, ¿no? Entonces, yo quiero que hablemos un poco de esto. Claro, el problema es que para las fuerzas de oposición hay que dilucidar entre cómo ubicarse frente a un gobierno que está dejando caer uno tras otro sus compromisos fundamentales, y no porque como alguien, un amigo, una amiga de ustedes, una literata que yo respeto mucho, diga que esto ha sido muy difícil. El proceso boliviano, comparado con otros, ha tenido muchas posibilidades que no se han dado en el pasado. Y se ha vuelto conservador, no porque sea institucionalista, yo no dije eso. Institucionalista, un gobierno que permite, digamos, semejante desenfreno en la policía y donde le tenemos terror a los fiscales, que pueden lanzarse como una jauría contra nosotros sin agarrar a nadie de los que apaleó y dio la orden en Chaparina, pero persiguiendo a dirigentes indígenas. Eso no es institucional. Es conservador, te lo explico, por ejemplo, tomando un tema del pacto y el acercamiento agroexportadores con seguridad alimentaria. El gobierno no le ha puesto un peso en el año de la quinoa al único proyecto fundamental, claro, que hay para transformar el agro boliviano, el altiplano boliviano, hacer que exportemos 3.000 millones de dólares en quinoa, haciendo economía comunitaria vinculada a inversiones capitalistas. Eso es ser conservador. Cuando apuesta por ponerle plata a empresas estatales, estatales no significa no capitalismo, lo sabes bien, Manuel, y eso no cambia nada. Aquí lo que ha avanzado son las relaciones asalariadas. A fondo, el 60% es asalariado entre la economía formal y la economía informal. Es capitalismo cuando la siembra y cosecha la coca emplea cada vez más asalariados. Cuando el comercio, que ha ganado tanto con el auge del consumo en esta época, está utilizando a sus asalariados. Entonces a eso me refiero. Digo yo
cuando no hay este pensamiento realmente renovador, no hablemos ya de revolucionario, no hablemos de que pongámosle bala a hogueras o como alguna vez lo ha señalado el vicepresidente, qué bien si le metemos guillotina, digamos. No, no se trata de eso. Hagamos lo que nos hemos comprometido. Hagamos economía plural poniendo el capital con la economía comunitaria, que hoy día no existe, está restringida a mínimas expresiones, y hagamos experimentos en vez de tirar la plata en esas empresas que algunas de ellas se están tragando de una manera absolutamente injustificada y sin penalización alguna por parte de esos rudos fiscales que nos pueden arrestar en la puerta de este canal, que no van detrás de la corrupción. Ahí estamos fallando. Si me permites puntualizar algunas cosas. Claro, en realidad, tú sabes, ¿no? O'Donnell decía que todas las instituciones o toda la formación de las instituciones suponían siempre un nudo de sutura de los conflictos sociales y tenían doble lectura. Porque por un lado es cierto que la institucionalidad nueva, que yo no creo que sea inexistente en el país, igual has cogido un ejemplo muy dramático, pero hay mucha nueva institucionalidad, desde una visión no necesariamente formal de las instituciones, una nueva constitución, unos nuevos regímenes que quieren descentralizarse, gobernaciones y tal. Pero el punto, digamos, que dice O'Donnell es, por supuesto que tienen un embés perverso, porque de alguna manera domestican y rearticulan la reproducción del capital. Pero por otro lado, decía O'Donnell, también tienen una lectura positiva, que es la materialización de una conquista social, que lo puedes ver como la regulación de las 8 horas de la jornada laboral, o ahora la victoria de mayores niveles de redistribución de los recursos a las mayorías populares, y que de alguna manera siempre son un campo abierto en pugna. Ese es el punto, digamos, en el que yo no caracterizaría al gobierno como el, digamos, polo conservador, porque yo todavía creo que esa institucionalidad está atravesada por la lucha social y todavía permite ciertas, digamos, si quieres, reescrituras progresistas. Luego, digamos, habría que hablar mucho de las capacidades que tienes como país para implementar la diversificación de tu economía, pero el balance que haces de algunas empresas me parece apropiado en algunos casos e injusto en otros, porque por lo menos tienen la vocación, y 2-3 años es muy poco tiempo para valorarlas, de romper monopolios fuertemente anclados, heredados, digamos, de un Estado desmantelado por el neoliberalismo. Entonces, quizá hay que ser un poco menos severos en un margen de tiempo tan corto para valorar eso, ¿no? Yo creo que hay ejemplos, desde luego, catastróficos, pero hay otros un poco más esperanzadores. Pero no a cambio de dejar temas tan importantes como la soberanía y seguridad alimentaria por supuesto, en las mismas manos de siempre. Por supuesto, y olvidarse de esas promesas de nueva economía campesina. Claro, Rojo, ahí pero está, digamos, eso yo coincido, a eso voy. Yo coincido, pero no hay que ser, yo creo, tan severos sabiendo la institucionalidad que tienes, la condición boliviana, digamos, como una economía periférica, y yo, si quieres, veo el vaso medio lleno. Respecto a la economía comunitaria, igual es hasta muy contradictorio esperar que el Estado financie la economía comunitaria. Yo creo que estaremos de acuerdo en que debería abrir las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la economía comunitaria, pero ahí hay una responsabilidad compartida del Estado y de esos actores que hablan de economía comunitaria que con honestidad tampoco están haciendo su trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Ya volvemos con esta Casa No es Hotel. Se me acabó el tiempo al último bloque. Quédese con nosotros.